vamos a empezar con una oración. Vamos a orar. Bendito Señor, rogamos que tú nos ayudes en esta escuela dominical. Doy gracias por los hermanos que ya están aquí. Rogamos, Señor, por los hermanos que vienen en camino, apresura sus pasos, ayúdales a llegar con bien y que podamos, Señor, disfrutar del estudio de tu palabra con el propósito de aplicarlo en nuestro diario vivir. Nos encomendamos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a siguiendo con el plan anual de la Escuela Dominical para este año 2026, creciendo a la estatura de Cristo. Nos toca ver la mujer samaritana. Sí, la mujer samaritana. En los varios miércoles estuvimos llevando a cabo ese estudio. Estuvimos ahí estudiando en Juan. Y bueno, para algunos que estuvieron ahí los miércoles recibiendo este estudio acerca del Señor Jesucristo y la mujer samaritana, pues les va a sonar familiar lo que vamos a estar viendo. Pero el título, al estudiar a la mujer samaritana, en ese encuentro personal que tuvo con el Señor Jesucristo, podemos decir que la mujer samaritana pasó de ser espiritual, una sed espiritual, a ser testigo fiel del Señor Jesucristo. Vamos a ir a la palabra de Dios, a Juan capítulo 4. Voy a leer del 1 al 30 y luego del 39 al 42. Síganme con su vista en la lectura de Juan capítulo 4 a partir del versículo 1 en adelante. Juan capítulo 4, versículo 1 en adelante, dice la palabra de Dios: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido.
y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Nos brincamos al 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y se quedó ahí 2 días, y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tus dichos, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Interesante la plática que la mujer samaritana tiene con el Señor Jesucristo, una plática que muchos de nosotros debemos abordar con las personas que físicamente pues tienen ciertas necesidades materiales, como esta mujer que tenía sed física, después una sed espiritual, que eso le llevaría a convertirse en una tremenda testigo del Señor Jesucristo, hablándole a todo su pueblo y trayéndolos a los pies del Señor Jesucristo. Esta transformación que la mujer samaritana tuvo al tener ese encuentro personal con Cristo es la transformación que tú y yo debemos tener, de llevarnos a ser un testigo fiel del Señor Jesucristo con todas las personas que en un momento dado podemos tener relación. Al parecer, esta entrevista, este encuentro del Señor Jesucristo con la mujer samaritana, pues como que fue algo casual, como que, dirían muchos por ahí, tocó la suerte de que precisamente cuando la mujer samaritana salía a recoger agua del pozo, ahí estaba el Señor Jesucristo. Pero no hay suerte, no hay casualidad, todo estaba perfectamente planeado por el Señor Jesucristo. Y lo leímos ahí en el versículo 4, le era necesario pasar por Samaria. Ya tenía él planeado todo, el momento preciso en que él estaría ahí y que esta mujer vendría, y entonces se
era esta plática. ¿Sí? El Señor Jesucristo fue específicamente a buscar a esta mujer para poderle otorgar la salvación, la vida eterna. Y es lo que vamos a estar viendo. Objetivo de la lección: comprender que Jesús busca al pecador. ¿Sí? Jesús busca al pecador. En la cuestión de ganar almas para Cristo, en la cuestión de que Dios nos utilice para llevar a algunas personas para Cristo, que es lo que debemos estar buscando constantemente, tenemos que entender que antes de que tú y yo busquemos a una persona para testificarle de Cristo, Cristo ya la ha estado buscando. Antes de que tú y yo decidiéramos buscar a esa persona, a ese familiar, a ese ser querido, a ese compañero de trabajo, a ese vecino o vecina, Cristo desde antes ya le ha estado buscando. Como Cristo buscó a la mujer samaritana. Jesús busca al pecador, solo Cristo satisface la sed espiritual. La verdadera conversión produce transformación y testimonio. El crecimiento comienza cuando reconocemos nuestra necesidad. Voy a estar haciendo un paralelismo entre la necesidad espiritual de la mujer samaritana que le llevó a la conversión y la necesidad de crecimiento, de transformación, de madurez que tú y yo necesitamos por cuanto ya hemos tenido ese encuentro personal con Cristo que esta mujer samaritana también tuvo. Y puse aquí al final: el crecimiento comienza cuando reconocemos nuestra necesidad. ¿Sí? Así como el pecador no puede ser salvo si no reconoce su necesidad espiritual, así también nosotros como cristianos no podemos crecer ni madurar espiritualmente si no reconocemos que tenemos necesidad, si no reconocemos que en nosotros hay algo que necesita cambiar, necesita mejorar. Y como lo he dicho anteriormente, lo he repetido en diferentes ocasiones, al observar el cristianismo que hoy en día se está viviendo, no nos equivocamos en pensar, en decir que se está viviendo un cristianismo de manera generalizada al criterio personal, a la imaginación de cada quien. ¿Sí? Y no dudo que usted que me está escuchando en este momento está viviendo un cristianismo así, de esa manera. A como yo pienso, me imagino que debe ser un cristiano. Y no tomando en cuenta la palabra de Dios, para que esto rija nuestro cristianismo, nuestra madurez, nuestro crecimiento. Y yo espero que usted no esté en ese error. Porque si está usted en ese criterio de vivir un cristianismo a mi antojo, a como yo creo, pienso, pues realmente como iglesia no vamos a crecer, hermanos. Como iglesia no vamos a salir de donde mismo. Y van a pasar 40 años más y vamos a seguir igual. A menos que cada quien tomemos la decisión de regir nuestra vida, tanto dentro de la iglesia como fuera de ella, estrictamente de acuerdo a lo que dice este libro, la palabra de Dios, que es lo menos
hacer muchas cosas, muchos proyectos, muchas actividades, menos meterse aquí, a la palabra de Dios. Yo me doy cuenta, grabo esta enseñanza, como le decía anoche a los matrimonios, grabo la predicación y la subo al grupo. Nadie comenta nada. Nadie le pone una manita así. De vez en cuando por ahí algunas manos, gracias. En el grupo de la misión, a veces ahí comentan muchas cosas. Y cuando subo el audio de la predicación, nadie comenta nada. Pero sube alguien algún meme, algún comentario de acá y allá, y todo el mundo dándole like, diciendo, comentando. Esa es la tendencia hoy en día. Desgraciadamente también en el cristianismo es la misma tendencia. Porque sabemos que siempre ha sucedido así, que el mundo trata de meterse a la iglesia. Como nosotros andamos en el mundo, y no somos de este mundo, pero tenemos que relacionarnos con el mundo, es necesario para dar testimonio de Cristo, pero a veces no sucede eso. Lo que sucede es que nos traemos el mundo para acá. Entonces, si es algo fuerte, la corriente del mundo es algo tremendamente fuerte, que para poder soportar esa fuerza de la corriente del mundo, tenemos que meternos a lo que es el poder, lo que es la dinamita pura, que es la palabra de Dios. Y solamente así yo puedo ser capaz de mantenerme de pie, aunque la corriente del mundo me quiere llevar, me quiere arrastrar, para poder tener la fuerza suficiente de no ser arrastrado y permanecer de pie. Lo único que nos puede ayudar es la palabra de Dios. No hay de otra. Sí, no hay de otra. Hablando del tema de los jóvenes, los jóvenes son los más bombardeados con las filosofías del mundo, y por la inmadurez de los jóvenes se la tragan toda. ¿Sí? Se comen todo lo que el mundo dice. Y si nuestros jóvenes no quieren nada con la palabra de Dios, no se exponen a la palabra de Dios, están perdidos. No hay esperanza realmente en que haya crecimiento y madurez en esos jóvenes, en esos adultos, en esos adultos mayores, quien sea, independientemente, ¿sí?, de la edad. Vamos a ver, hermanos, algo sorprendente a la mujer samaritana. Algo muy sorprendente a la mujer samaritana. Que después de tener ese encuentro personal con Cristo fue y casi ganó a todo un pueblo para Cristo. Introducción. Todos los seres humanos tienen sed, no solo física, sino espiritual. Algunos intentan saciarla con relaciones, con trabajo, con éxitos, con religión. ¿Sí? La religión, que casi todo el mundo quiere tener una religión, pero la religión no le va a aplacar esa sed, al contrario, le va a dar más. Placer, pero siguen sintiendo vacío. ¿Sí? Siguen sintiendo vacío. En Juan 4 encontramos a una mujer que iba al pozo buscando agua, pero terminó encontrando vida eterna. Número 1, un encuentro divino. Juan 4, del 4 al 9. Ahorita voy a leer yo los versículos de Juan 4 y ahorita yo les
Juan 4, del 4 al 9. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Le era necesario pasar por Samaria. Ahorita explicaba que no hay suerte, no hay casualidades. Todo está perfectamente planeado por el Señor. Y lo planeó para este encuentro divino. No era solo una ruta geográfica, era una cita divina. En el contexto que nos habla aquí, o que explica, dice la mujer samaritana, judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Jesús rompe esas barreras, barreras étnicas, barreras sociales, barreras morales. Y el Señor Jesucristo no iba a permitir que ninguna barrera se interpusiera para la salvación de esta mujer. Sí. Y hoy en día, pues, también son cosas que muchas veces nos obstaculizan nuestra llegada hacia una persona. Prejuicios, cuestiones culturales, cuestiones étnicas, usos y costumbres. El Señor Jesucristo dejó todo eso a un lado con tal de ganar un alma para Cristo. En este caso, había muchas barreras para que el Señor Jesucristo, como judío, pudiera estar platicando con una mujer. Y aparte de ser mujer, samaritana, porque samaritanos y judíos eran enemigos, tenían ahí una competencia. Desde que el reino de Israel se dividió en dos partes, el reino del norte y el reino del sur, cada quien puso su capital y cada quien su templo, y cada quien decía: aquí es donde se adora, donde se debe de adorar verdaderamente a Jehová Dios. Cada quien decía que tenía el lugar donde se debía adorar a Dios. Al parecer, esta mujer pues simplemente estaba condenada a morir así, en esas ideas que tenía. Pero el Señor Jesucristo no iba a permitir eso. Él, aunque lo criticaran, dijeran: ¿qué haces platicando con esa mujer? ¿Qué haces sentado comiendo con pecadores? Y ustedes saben que se le criticó bastante. Pero el Señor Jesucristo vino a los enfermos, no a los sanos, a los que tienen necesidad de médico. Así lo expresó. Cristo toma la iniciativa, hermanos, en la salvación. Esto nos enseña que Cristo siempre es el que toma la iniciativa en la salvación. Y apóyenme con Lucas 19:10, Romanos 5:8, Juan 15:16. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahí está. Dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién es el que busca? Dios, Señor Jesucristo. Romanos 5:8. Dios muestra su amor para con nosotros, aunque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
vosotros. Ustedes no me eligieron a mí. Yo fui el que tomó la iniciativa de buscarlos, como tomó la iniciativa de buscar a esta mujer samaritana. La conversión no comienza cuando buscamos a Dios, sino cuando descubrimos que Él nos está buscando. Cuando descubrimos que Él nos está buscando. Oye, te anda buscando fulanito de tal. Seguramente en algunas ocasiones nos pasó eso. Que no sabíamos que algún familiar, que algún amigo nos andaba buscando. Y mientras no sabíamos que aquel amigo familiar nos andaba buscando, mientras no sabíamos eso, ¿qué hacíamos nosotros por querer tener ese encuentro con esa persona? ¿Qué hacíamos nosotros? Nada. Absolutamente nada. Pero cuando nos dicen, oye, te anda buscando fulanito, ya te mandó mensajes, ya te llamó directamente, pero manda buzón y que no entra la llamada. Cuando te das cuenta de eso, entonces ya dices tú, bueno, me anda buscando y buscando y buscando con mucho interés, pues entonces como que ya se abre esa intención de querer tener ese encuentro con la persona que nos anda buscando. Entonces ya como que empieza eso a obrar en nosotros, el saber que alguien nos está buscando. Y es lo mismo que pasa con el pecador, cuando descubre que Dios le ha estado buscando desde hace años, desde hace meses, desde hace tiempo. Y entonces ya está a la expectativa, de que en cualquier momento aquel que le anda buscando, en cualquier momento se va a topar con él. ¿Sí? Se lo va a encontrar. Y gracias a Dios que Él nunca desiste de andarnos buscando. Él nunca desistió de andarnos buscando a usted y a mí, ¿sí? Hasta que tuvimos ese encuentro personal con Él. Y vamos a ver ahorita que ya después que Él nos ha encontrado, pues Él quiere seguir obrando en nuestra vida. No termina ahí el asunto, apenas empieza. Y el problema del cristianismo hoy en día, podemos decir que muchos creen que ya una vez siendo encontrados por el Señor y teniendo esa plática personal y de conversión, pues ya pensamos que ya ahí termina todo. Ya me encontraste, pues ya se logró el objetivo de que me encontraras y ya ahí se finiquita todo. No, apenas empieza. Apenas empieza el asunto. Número 2, una necesidad revelada. Juan 4, voy a leer del 10 al 18. Una necesidad revelada. Juan 4, 10 al 18. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual le dieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer, le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho,
no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Hasta ahí la lectura. Una necesidad revelada. Jesús cambia la conversación del agua física al agua viva. ¿Sí? Siempre, en la mayoría de las ocasiones, encontramos al Señor Jesucristo utilizando este método o esta estrategia muy interesante para llevarnos a la salvación. Tomar algo material, algo físico, algo de los usos y costumbres de las personas, algo que para ellos es muy común, y de ahí hacer la transición, el cambio hacia el tema de la salvación. En este caso, esta mujer venía a hacer un trabajo que hacía todos los días, ir y sacar agua, un trabajo muy común, ¿sí? Sacar agua de un pozo para llevar y saciar la sed. Y el Señor aprovecha esa situación, le dice: dale de beber. ¿Sí? Y de ahí empieza la transición hacia el agua, del agua física hacia el agua viva. ¿Sí? El que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, le dice. Obviamente la mujer no iba a saber de qué le estaba hablando o lo iba a confundir, pero esos términos que el Señor Jesucristo le estaba diciendo tenían fundamento. Isaías 55:1, alguien que busque Jeremías 2:13, alguien Salmos 42:1 y 2, y también Juan 7:37 y 38. Isaías 55:1, que dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. A todos los sedientos, venid a las aguas. Jeremías 2:13. Jeremías 2:13. Porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Sí, me dejaron a mí fuente de agua viva. Salmo 42:1 y 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Está revelando ahí que nosotros tenemos sed. ¿Sí? Nuestra alma tiene sed, una sed espiritual. Una sed que no se puede saciar con agua física, sino con el agua viva. Y esa agua viva, la fuente de esa agua viva, únicamente se encuentra en el Señor Jesucristo. Juan 7:37 y 38. Sí, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pues está expresando el Señor Jesucristo esta situación del agua física para llevarla al agua viva. Y la fuente de esa agua, aunque la mujer estaba confundiéndose un poco, como que no entendía, porque creía que esa agua viva era esa agua que estaba ahí en ese pozo. Y a propósito le decía al Señor Jesucristo en estos términos, porque sabía que la mujer no le iba a entender o que iba a confundir las cosas. Pero para eso estaba ahí el Señor Jesucristo, para explicarle, ¿sí?
cierta manera nosotros podemos usar esa estrategia en el que le decimos algo a la persona como para tal vez, le decimos eso en el entendido que no nos va a entender. ¿Sí? Que no nos va a entender. Una vez alguien me dijo, es que nosotros no estamos para confundir a las personas. Sí, es cierto, no estamos para confundirlas. Pero si les hablamos en unos términos que tal vez ellos confundan un poco las cosas, ¿qué propicia eso? Que la persona te diga, no entiendo. ¿Sí? No entiendo. Y cuando dice no entiendo, ¿qué nos está diciendo? Explícame más. Aclárame más porque lo que me dijiste me confundió más. Entonces ya se abre más la posibilidad de que la persona quiera escuchar más. Si tú le hablas en términos claros y sí, ya entendí. Y no se abre más esa sed, ese apetito por querer escuchar más la palabra de Dios. Si ustedes se dan cuenta, el Señor Jesucristo le dice acerca del agua viva y la mujer se confunde con el agua que estaba ahí en el pozo. Pero Cristo no la deja en esa confusión que Él mismo provocó a propósito. Porque para eso estaba Cristo ahí, para seguirle explicando, para seguirle aclarando. Y para eso estamos usted y yo, con las personas. Tomamos algo de lo que ellos sabemos que dominan, con lo que conviven todos los días, y de ese algo, ¿sí?, les llevamos hacia el terreno espiritual. De lo material, de lo común, de lo mundano, de lo de este mundo, les llevamos al terreno de lo espiritual, para que puedan relacionarlo y entonces puedan entenderlo, puedan captarlo. La mujer había tenido 5 maridos. Jesús expone su realidad no para condenarla, sino para mostrarle su necesidad. ¿Sí? Mostrarle su necesidad. Al parecer, esa mujer, 5 maridos y el que tenía no era su marido, como que ya había tenido ese modelo de vida. Tal vez como que ya se había acostumbrado a vivir así. Y ustedes saben que cuando algo se hace un hábito, pues piensas que no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Así es, así debe ser. Y mientras la persona no reconozca que eso está mal, nunca va a sentir necesidad de que tiene necesidad de algo, nunca lo va a reconocer. A menos que se le muestre que la forma en que está viviendo realmente no está bien. Y que entonces vea a la persona su necesidad. Cristo no estaba ahí para exponerla públicamente como una inmoral de todo el pueblo, etcétera, juzgarla, condenarla, no, estaba para salvarla. Pero sabía bien que para que eso sucediera, la mujer tenía que reconocer que era pecadora. ¿Sí? Tenía que reconocer que era pecadora. Lo mismo hoy en día. Tú le hablas a una persona, les tienes que hablar en términos que a ellos se les muestre su necesidad. Porque si dicen, no, es que yo no tengo necesidad, pues no hay esperanza de salvación realmente. La manera en que reconozcan su necesidad es
forma de vivir que llevan, pues no es la que realmente deben estar llevando, que Dios espera. Y entonces, cuando se le expone la situación, reconoce su necesidad. Tú hablas con una persona hoy en día y dices, no, es que yo no tengo necesidad de Dios. Háblale allá a los de la cárcel, háblale allá a los secuestradores. Ellos sí tienen necesidad de Dios, yo no hago mal a nadie, yo no he matado, yo no he robado, yo no he dicho mentiras. Mostrarle su necesidad era lo que Cristo quería hacer. La verdadera conversión comienza cuando enfrentamos nuestra condición espiritual. ¿Sí? Y si tú y yo fuimos salvos un día, es porque Dios nos llevó a reconocer que teníamos en la condición espiritual en la que estábamos, que era perdida, condenada, y que no había esperanza realmente, a menos que reconociéramos nuestra condición y reconociéramos que tenemos necesidad de un Salvador. Aplicación para nosotros como creyentes en el terreno de la madurez, del crecimiento espiritual, por cuanto ya hemos recibido a Cristo. No podemos madurar si seguimos negando áreas que necesitan transformación. ¿Sí? No podemos madurar, no podemos avanzar si no estamos dispuestos a reconocer áreas de necesidad en nuestra vida. Aparentemente esto puede ser algo muy sencillo, pero si yo le pido a usted, ahorita reparto unas hojitas y un lápiz, apunte usted ahí las áreas de su vida que necesitan transformación. Le daría yo como un cuartito, un octavo de hoja. Así chiquito. No les daría una tamaño acá. Para hermano Gil sí, porque a lo mejor sí la va a llenar. Pero ya un pedacito así. ¿Usted cree que la llenaría? Yo pienso que no. Punto número 1, esto. Punto número 2, 3. Y ahí ya duraría como una hora para pensar en qué otra área de su vida necesita transformación. ¿Sí? Porque qué difícil es poder reconocer que estamos mal en algo. La tendencia humana natural es pensar que todo está bien. Eso es lo natural del ser humano. No pasa nada, no hay problema. Todo está perfecto, todo está bien. ¿Sí? Pero en reconocer, para poder reconocer que estamos mal en algo, hermano, necesita Cristo venir con nosotros. Necesita, a través de su palabra, el Espíritu Santo, mostrarnos que estamos mal en algo. Mientras no sea obra del Espíritu Santo, tú y yo creemos que todo está bien. Por eso es uno de los trabajos del Espíritu Santo en nosotros, es el redarguir de pecado. Pero ¿cómo si ya somos salvos, pero seguimos siendo pecadores? Y el Espíritu Santo necesita seguir redarguyendo, diciendo, mira, en esta área estás mal, en esta área estás mal, en esta otra también. Pero reconocer por nosotros mismos que estamos mal en algo, no. ¿Sí? Y si alguien nos lo dice, menos. Menos. ¿Sí? ¿A ti qué te importa en mi vida? Tú ocúpate de tu vida. Pero eso no se lo podemos decir al Espíritu de Dios cuando nos redarguye, es decir, nada más agachamos la cabeza y sí es cierto. Así que ante Dios no hay argumento que valga realmente, hermanos. Así que
venimos a la iglesia a escuchar la palabra de Dios para que Dios nos diga en qué estamos mal. ¿Sí? Y es lo que menos muchas veces queremos escuchar. Por eso es muy difícil, pues realmente venir a la iglesia y que Dios me esté redarguyendo, diciéndome que estoy mal, pues ya mejor ni vengo, ¿para qué vengo? ¿No? Podríamos reaccionar de esa manera. Pero en las iglesias donde hay show, espectáculo, luces y emocionalismo y todo eso, pues ahí sí va mucha gente. Porque ahí nada más van a divertirse, a sobarles el lomo de que estás bien, no hay ningún problema. Vas bien así, síguele así. Pero al menos aquí en esta iglesia lo que se predica es la palabra de Dios, tal y como es. Y eso va a exponer tu vida, como la expuso el Señor Jesucristo, para que la mujer samaritana reconociera sus áreas de transformación, de necesidad. Número 3, una revelación clara. Juan 4, les leo del 20 al 26. Una revelación clara. Juan 4, 20. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La mujer, le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Sí? Una revelación clara. Yo soy el que habla contigo. A propósito, esta es la primera vez que Cristo declara públicamente que Él es el Mesías. Y lo hace ante una mujer. Y mujer samaritana. ¿Sí? Y es muy interesante eso. Cristo se pudo haber declarado públicamente ante mucha gente por primera vez, pero lo hizo allí en una conversación privada donde no estaba nadie más alrededor de ellos, ella nada más, y a ella le declaró por primera vez que Él era el Mesías. De ahí en adelante Cristo iba a declarar en múltiples ocasiones que Él es el Mesías, pero lo hizo por primera vez ante una mujer, y una mujer samaritana, que había tenido 5 maridos, y el que tenía ahora no era su marido. Eso es algo tremendamente revelador. La mujer intenta desviar el tema hacia religión, donde se debe adorar. ¿Sí? Desviar el tema. Es lo que muchas veces el inconverso hace cuando le estamos hablando de Cristo. Quieren desviar el tema que estamos abordando con ellos de la salvación. Y ahí es donde debemos estar muy atentos al estar hablando con alguien, de volvernos al tema otra vez. Porque ellos se quieren salir del tema, nosotros tenemos que regresarnos otra vez al tema. Recuerdo que una vez estaba testificando a un tío mío y me decía, es que yo soy muy bueno para desviar del tema. ¿Sí? Y sí, la verdad sí era muy bueno para desviar del tema. Y constantemente otra vez lo traía, y otra vez lo traía, total que no recibió a Cristo. No fue el caso de otros tíos y primos a los que les testifiqué, que algunos de ellos sí recibieron a Cristo, pero él prefirió estar desviando y desviando del tema. Y aquí es lo que está haciendo la mujer,
es el distractor perfecto de Satanás para mantener a la gente en la condenación. ¿Sí? Todo totalmente contrario a lo que la gente piensa, que la religión le va a llevar al cielo. ¿Sí? La religión es el instrumento de Satanás favorito para mantener a la gente distraída, desviada del verdadero tema, ¿sí? Que es la salvación. Y usted y yo lo sabemos y lo vemos en la gente. La gente religiosa, qué tremendamente difícil es que escuchen, tan solo que quiera escuchar. Prefieren estar pegados a una religión, distraídos con eso, y saben ellos, muy en su interior saben, que esa cuestión religiosa les va a llevar a la condenación. Que es una falacia realmente el pensar que un día por sus buenas obras lograrán la salvación. Ellos saben realmente que eso es imposible, pero prefieren estar distraídos con eso que enfrentar realmente su verdadera necesidad. La cuestión religiosa aquí es, a ver, ¿dónde se debe de adorar? Una cuestión controversial de siglos. ¿Dónde se debe de adorar? Obviamente, Cristo no iba a caer en esa desviación de ese tema. Y tenía una respuesta muy, pero muy contemporánea, muy al día. Porque iba a llegar el día en que ni en Jerusalén ni en Samaria se iba a adorar a Dios. Porque Dios ya no iba a ser adorado en templos hechos con manos de hombres, sino a Dios se le iba a adorar en el corazón, ¿sí? En el interior. Ahí donde los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Así que si esa cuestión religiosa, mujer samaritana, te preocupa, olvídate. ¿Sí? La religión no cuenta aquí en relación a la salvación. Lo que cuenta es que aceptes a Cristo, al Mesías, en tu corazón. ¿Y quién es el Mesías? El Mesías, yo soy. Cristo le dice, aquí estoy enfrente de ti. Qué tremendo, ¿no? Jesús responde, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Aquí ocurre el momento central, yo soy el que habla contigo. Jesús se revela como el Mesías. La fe madura no se basa en tradición, sino en revelación de Cristo. Y esto trasladado a nuestra vida espiritual, hermano, si queremos madurez, tradiciones no nos van a llevar a la madurez. ¿Sí? Tradiciones, y lo digo nuevamente, nuestro país está lleno de tradiciones, ¿sí? Que son distractores para la verdadera madurez espiritual. ¿Sí? La tradición nos va a desviar hacia el objetivo central, verdadero, que es pues la palabra de Dios. ¿Sí? Y tratamos de que la gente entienda eso, que la tradición, la religión no te va a llevar a nada. ¿Sí? Lo único que te va a llevar es la condenación eterna. Lo que realmente debes centrar, focalizar tu atención es en Cristo y su palabra. Entonces, hermano, usted y yo tenemos familiares, tenemos amigos, compañeros de trabajo, etc., muy dados a las tradiciones. Lo peor que podemos hacer es caer en sus tradiciones. Que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. Pues es que es para pasar el rato y que para... Digo, si vas a ir a hablarme de Cristo, pues no es el mejor momento.
ante una imagen. No. Los momentos, los tiempos, Dios los da. ¿Sí? Tú no los das, Dios los da. Y esas personas un día se van a encontrar contigo, tú con Él, te van a ir a buscar, como ha sido muchas veces, y te van a pedir que le hables, que ores por ellos, etc. Entonces, para nosotros, cuestiones tradicionalistas no nos van a ayudar a crecer y a madurar. Son un distractor. Pueden ocupar mucho de nuestro tiempo, de nuestra energía, de nuestras fuerzas, que deberíamos estar mejor utilizando para aprender más de su palabra. Número 4, una transformación evidente. Versículo 28 al 30. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entonces la mujer dejó su cántaro. Ese detalle es tremendamente poderoso. Dejó su cántaro. El cántaro que representa su rutina de esta mujer, su rutina, su necesidad física, su vida anterior. Cuando Cristo entra a nosotros, algo cambia. Señales de conversión genuina. Muchas veces nos engañamos a nosotros mismos pensando que la persona ya es salva, porque le hablamos de Cristo, porque repitió una oración y decimos, pues ya eres salvo, ya. Hasta queremos, no sé, hacer alguna manifestación externa que le haga sentir a la persona que ya es salva. Pero si verdaderamente no es salva, realmente, aunque le querramos obligar, mira, Dios nunca va a venir, nunca va a querer escuchar realmente. Señales genuinas de conversión: nuevas prioridades, nuevo gozo y nuevo propósito. Esas señales genuinas de conversión son las que vemos en la mujer samaritana. Ahora, con nuevas prioridades, con un nuevo gozo, con un nuevo propósito de vida. ¿Sí? Para terminar, un testimonio inmediato. Lo leímos ahí, versículo 39 al 42. La mujer va, ¿sí? Le habla a su gente, la gente viene hacia ese encuentro personal con Cristo. Les dice: venid, ved a un hombre. Ella no era teóloga, no tenía años de discipulado, pero tenía un encuentro real con Cristo. ¿Sí? Un encuentro, esa palabra, real con Cristo. Sí, esa es la situación, que la gente tenga ese encuentro real con Cristo para esa verdadera salvación. De otro modo, no podemos pensar que la persona realmente es salva. Y eso fue suficiente para comenzar a testificar. Yo creo que la mayor evidencia de esta mujer, de su salvación, es que fue a predicar, a enseñar, a decirle a la gente, decirle: miren, vengan, vean a este hombre, ¿no será este el Mesías? ¿Sí? Hechos 4:20, Marcos 5:19 y Romanos 1:16. Hechos 4:20, ya para terminar, Hechos 4:20. ¿Qué dice? Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Una persona que verdaderamente es salva no puede dejar de decir lo que ha visto y oído. Marcos 5:19. Marcos 5:19. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Cuéntales. El Señor dice:
porque es potencia de Dios, para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Mira, la persona que verdaderamente es salva no se avergüenza de Dios, no se avergüenza del Evangelio. Sencillamente es eso. ¿Sí? ¿Tú te avergüenzas de hablar de Cristo a una persona? ¿De testificarle? A lo mejor no te avergüenzas, a lo mejor no sabes cómo hacerlo, a lo mejor no sabes cómo abordar la situación, en fin, pero en tu interior arde de deseos en comunicar, en testificar de Cristo a otras personas. La madurez comienza cuando dejamos de ser solo receptores y nos convertimos en testigos. Principio de crecimiento espiritual. Cristo busca activamente al pecador. El reconocimiento del pecado es parte del crecimiento. La adoración verdadera es interna y sincera. La conversión produce transformación visible. Todo creyente está llamado a testificar. Preguntas para reflexión. ¿Qué cántaros necesitamos dejar hoy? ¿Estamos intentando llenar nuestra vida con algo que no es Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que compartimos nuestro testimonio o compartimos de Cristo? Conclusión: la mujer samaritana llegó al pozo con vergüenza, se fue con propósito. Llegó buscando agua, se fue con vida eterna. Llegó evitando a la gente, se fue anunciando a Cristo. Ese es el poder del Evangelio, que tú y yo hemos experimentado y que tenemos que comunicar a las demás personas. Ser testigos fieles de Cristo, como lo hizo esta mujer samaritana desde el momento de su conversión. Vamos a orar. Bendito Señor, ayúdanos a ser testigos fieles de Cristo. Ayúdanos, Señor, para que podamos vivir con ese propósito que tú nos has dado.